Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a aprender a cómo clonar fácilmente un disco completo utilizando la herramienta Resquezilla, que es completamente gratuita. Te explicaré paso a paso cómo descargarlo, cómo preparar el USB bootable, cómo arrancar desde el USB y hacer la clonación completa. Primero vamos a ir a nuestro navegador y vamos a buscar Rufus. En este caso tenemos nuestro primer resultado. Justo acá vamos a descender un poco hasta llegar al apartado de descargas y vamos a dar clic sobre el nombre para que inicie la descarga. Yo ya lo tengo descargado, pero simplemente hay que dar clic sobre este link. Luego, en otra pestaña, vamos a buscar Resquezilla, que también es nuestra primera opción. Vamos a darle clic al primer enlace, vamos a ascender un poco y donde dice Download Version, vamos a darle clic acá, nos va a llevar a esta página. Vamos a dirigirnos al punto número 1 y vamos a dar clic sobre el nombre Resquezilla 2.6.1. Tiene que terminar en .iso. Le vamos a dar clic y va a comenzar nuestra descarga. Cuando termine la descarga, muy importante, vamos a tener nuestro rufus.exe y vamos a tener nuestro resquezilla.iso. Vamos a ejecutar nuestro rufus con doble clic, le damos permiso de administrador y con nuestro USB ya conectado, en este caso yo tengo uno de 128, vamos a dejar esta opción por defecto, disco o imagen ISO. Vamos a darle seleccionar y una vez le demos seleccionar, vamos a ir hacia nuestra ruta donde tengamos nuestro resquezilla.iso. Muy bien, yo ya tengo mi resquezilla cargado, así que vamos a darle empezar y vamos a dejar la opción recomendada y le vamos a dar OK. Le vamos a dar OK y ahí va a empezar el borrado de nuestra USB para poder cargar nuestro ISO. Como pueden ver, nuestro estado dice preparado. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda desconectar nuestra USB, conectarla a la computadora que vayamos a hacer la clonación, apagarla e ingresar al menú de boteo y seleccionarlo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, esto depende mucho de la marca y del modelo de la computadora que tenemos. Entonces, ¿qué les recomiendo? Busquen un tutorial cómo ingresar al menú de boteo y ponen el nombre o el modelo de su computadora. Porque en algunas computadoras se ingresa con la tecla F12, otras con la tecla F2 o puede ser la tecla F10. Incluso hay algunas que inician con la tecla Delete. Entonces esto depende un poco de la marca. Así que hay que investigar esta parte. Muy bien, por acá ya tenemos nuestra laptop lista, tenemos nuestra USB recién booteada, ya conectada, la laptop está apagada. Vamos a encenderla y vamos a tocar la tecla F12 repetidamente hasta que inicie el proceso de booteo. Muy bien, por acá vamos a seleccionar nuestra USB y nos va a aparecer esta pantallita por acá donde podemos elegir el idioma. En este caso voy a elegir español. Muy importante esta parte de acá. Acá hay algunas opciones que nos pueden servir más que otras, pero esto lo vamos a ver ya desde una máquina virtual que se puede visualizar de una forma pues más bonita. Así que vamos con las máquinas virtuales. Muy bien, por acá ya estamos dentro de la máquina virtual con la cual les voy a hacer la demostración. La instalé para algunas otras pruebas, pero nos va a servir para eso también. Le instalé algunas cuantas aplicaciones. Por acá están los iconos, meramente para que se puedan hacer una idea. Por acá vamos a darle al File Explorer y vamos a ver que tenemos por acá solo un disco visible de 126 gigas. Si nos vamos a la parte de Create, Create and Format Disk, por acá nos va a saltar este mensaje. Probablemente ustedes tendrían un mensaje similar. En este caso voy a darle cancelar. ¿Qué tenemos que confirmar por acá? Que tenemos nuestro disco que es de 150, básicamente 150 gigas, y tenemos nuestro otro disco de 150 gigas. ¿Qué quiere decir esto? Que sí podemos hacer la clonación. ¿Por qué? Porque son del mismo tamaño. Si el disco secundario, es decir, el disco al cual vamos a clonar, es menor al disco de origen,
es decir, nuestro disco de por acá, no se podría hacer. En este caso son del mismo tamaño, así que no hay problema con esto. Podemos realizar la clonación. Si están en Windows tendrían que ver algo similar a esto. Esto es requisito. Tienen que tener los dos discos conectados y tienen que ser del mismo tamaño, o el destino tiene que ser de un tamaño superior. Y quedaría al final pues con un cachito así en color negro. Muy bien, ahora vamos a ver cómo hacer el proceso con el Resquezilla. Muy bien, por aquí ya tengo mi máquina virtual, ya le cargué el ISO, así que nos va a llegar la misma parte por acá. Bueno, como tenemos poco tiempo, voy a seleccionar la opción en español. Y ahora sí, vamos a darle por acá y vamos a ponerlo con un poquito de zoom para que se vea mucho mejor. Ok, por acá tenemos diferentes opciones. Tenemos el iniciar Resquezilla, que es un inicio normal en el cual intenta cargar drivers, gráficos, de red, etc. Pero algunas computadoras tienen problemas con este. Y les voy a mostrar qué es lo que pasa. Si yo le doy acá a iniciar, se queda esta pantalla en negro. No logra cargar los datos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que cargar el modo seguro. Bueno, ahorita yo voy a reiniciar la máquina porque ahí se queda pegada, que es muy probablemente que ustedes tengan un problema similar. Así que vamos otra vez, seleccionamos español y modo gráfico de seguridad es lo que vamos a escoger. Para iniciar la carga, y por acá tenemos nuestro Resquezilla. Muy fácil, vamos a elegir la opción de clonar, que es a lo que venimos ahorita. Sin embargo, tiene una copia de seguridad para tanto para generar la copia como para restaurarla. Muy bien, ahorita vamos a darle clonar. Vamos a darle siguiente. Él va a empezar a escanear las unidades que tenga. Y muy bien, por acá lo tenemos, capacidad 150 gigas y 150 gigas. Entonces, en este caso tenemos que seleccionar nuestro disco origen, es decir, el disco del cual vamos a tomar los datos. Por acá pueden ver que dice Windows Boot Manager. Este sería nuestro disco de sistema operativo. Entonces vamos a seleccionarlo como disco origen. Le vamos a dar siguiente. Y ahora el disco destino, es decir, el disco hacia el cual vamos a hacer nuestra clonación. Como pueden ver, el disco número 2 no tiene nada, porque nosotros no lo particionamos, no le hicimos absolutamente nada. Esta sería una vista más o menos como cuando uno saca un disco nuevo de su caja. Esta sería como la vista que tienen. Igual, si intentaran seleccionar el mismo programa les va a mandar un error de que no pueden ser el disco de origen y el destino no pueden ser el mismo. Entonces en este caso vamos a seleccionar el número 2, le vamos a dar siguiente. Aquí nos va a dar como un detalle de lo que va a realizar. Aquí podríamos seleccionar si realmente queremos clonar todas las particiones o no. En este caso sí, lo voy a dejar completamente igual porque es una clonación de sistema operativo, es decir, ocupamos todas las particiones. Vamos a darle siguiente, un resumen de las acciones. Le damos siguiente. Por acá nos va a dar una advertencia, lo que yo les mencionaba anteriormente. Si tienen información en el disco destino, la pueden perder. Así que por favor, hagan un respaldo, guarden esta información o utilicen otro disco. Vamos a darle que sí. Y ahora va a empezar el proceso de clonación. Esto puede tardar más o menos según la capacidad de lectura y escritura de los discos que tengan. Si es de un HDD hacia un SSD, probablemente tarde más que si es de un SSD a un SSD. Así que bueno, vamos a esperar. Por acá tenemos una opción que queremos que haga cuando termine. En este caso, yo le voy a dejar no hacer nada y regresamos cuando haya terminado. Listo, por acá ya finalizó. Bueno, desafortunadamente el lock parece que no se logra ver muy bien, así que vamos a darle a aceptar. Pero aquí tenemos nuestro resumen. Tardó alrededor de 4 minutos en mi caso, porque era un disco que tenía solamente una instalación limpia de Windows y unas cuantas aplicaciones. Así que ahora solo vamos a dar siguiente y nos regresa al menú principal. Así que por el momento ya tenemos nuestra clonación hecha.
Voy a apagar nuestra máquina virtual. Ahora les voy a enseñar por acá que tengo en mi configuración. Tengo dos discos. Nuestro disco original, que se llama Windows 11, bueno, Windows mal escrito, y tenemos por acá nuestro disco copia, que es en el cual nosotros pusimos el destino. Ahora, yo tengo una segunda máquina virtual. Yo tengo una segunda máquina virtual por acá, que es la copia. Que bueno, se darán cuenta que lo escribí mal las dos, en realidad, porque simplemente copié el nombre de una a otra. Y por acá en las configuraciones solo tenemos el disco de copia. Así que aquí en acciones, muy importante, como es Windows 11, tenemos que habilitar el Secure Boot y el TPM. Muy bien, y si vamos para acá, vamos a ver de que, bueno, tengo que cambiar el orden de arranque, muy importante. Ven por acá, tengo el arranque por red, así que eventualmente él va a iniciar, pero más rápido si lo cambiamos. ¿Ok? Y como ven, ahí ya está iniciando en un segundo disco. Vamos a dar conectar. Y por acá tenemos ya nuestra clonación. Si nos vamos a la parte de Create, a Format Hard Disk, vamos a ver que lo tenemos exactamente igual. 149.98 GB, es decir, 150. Nuestro disco C, 126. El espacio remanente que teníamos, pero ya no tenemos nuestro segundo disco, porque este era el segundo disco. Sin más, esto es todo por hoy. Espero que les haya servido. Y si así fue, espero que me regalen un like, me comenten qué les gustaría aprender, si les sirvió. Y sin más, nos vemos en otro tutorial. Hasta la próxima.